en el 2016, Natalie, aunque no lo puedas creer, estamos acá en Campanópolis, en González Catán, partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Acá podría decirse que es un pueblo que la gente es de que vale oro, sí, totalmente. Acá lo característico de Azul, una de las cosas que más vienen los turistas a ver, son las obras de Francisco Salamone. Está a unos 80 kilómetros de la capital de la provincia puntana. Es el cerro Tomolasta, o el Vigías de San Luis, como le pusieron de apodo, porque con su altura de poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, pareciera observarlo todo. Y se encuentra acá, según los cálculos, desde hace aproximadamente 10 millones de años, que es casi como decir que está acá desde siempre. Pero no es su tamaño lo que hoy me trajo hasta sus pies, ni tampoco su antigüedad. Son las profundas entrañas del cerro Tomolasta, las que esconden el porqué de mi visita, y también las que dieron origen, hacia fines del siglo XVIII, a la localidad de La Carolina. La imaginación, ese sueño de buscar como ganarse la lotería o encontrar una mina de oro, y acá pasó. Tal cual, sí, se produjo una fiebre del oro a raíz de la ambición del ser humano por buscar la riqueza, ¿no? Entonces la gente empieza a juntarse, buscarlo, soñando obviamente con como ese sueño del pibe que vos decís. ¿Cómo era esto antes de que llegue la mina? ¿Qué había acá? Bien, la mina, antes de que la mina se descubriera, nada, no existía el pueblo porque se funda a raíz del descubrimiento de oro, ¿sí? Por lo tanto, un páramo en medio de la nada, literalmente, y ni siquiera los árboles que vemos hoy en día. Llega un momento, un día, en el cual hay un antes y un después. Por supuesto, un quiebre en la historia de este lugar, que fue en 1784, que es el año en que se descubrió oro sobre el río, y ese descubrimiento se le atribuye a Jerónimo el Portugués, que es el único dato escrito de quien lo descubrió en ese año. ¿Cómo fue ese proceso después de que se descubre el oro? Yo trato de pensar en un arroyo, imaginarme en medio de esa vegetación, en medio de la nada, y una persona anda a saber cómo, Jerónimo puntualmente, haciendo este descubrimiento, contándoselo a sus pares y así generando toda una pelota que tuvo y voló. Creo que hasta él no sabía hasta dónde podía llegar con todo esto. Por supuesto que ese descubrimiento de Jerónimo es lo que provocó esa bola de nieve que empezó a girar y a moverse por todos lados la noticia, a comunicarse, y empieza a venir gente de todo el lugar, se empieza a poblar y se entera también el marqués de Sobremonte, quien es el fundador del pueblo, 16 de septiembre de 1792. ¿Sí? Y a partir de ese inicio, de esa fundación, en 1792, también se hace la extracción organizada de los recursos, tanto en el río como sistema de túneles, y se trabaja una primera etapa española desde 1792, año de fundación, hasta 1810, que es el año en que esa etapa se le pone fin. La gente se empezó a apostar en pequeñas viviendas de piedra muy precarias, que es el único recurso que había para construir en la zona. Ah, claro, porque encima no había nada, tenían que venir acá a vivir. Tal cual, entonces todas las construcciones típicas son de piedra, barro, y se empezaron a hacer refugios asentándose en el lugar sobre las márgenes de los ríos donde iban haciendo la extracción de ese recurso. Era muy común que la parte más pesada del trabajo lo hicieran los hombres y la parte más liviana del trabajo las mujeres, terminando de clasificar el material sobre los ríos, lavando la arena en esos cuencos de madera que son las fuentes o zarandas mineras.
Porque ¿cómo se hacía? ¿Cómo es en concreto, digamos? Hay un origen que es el arrastre que produce el agua con el paso del tiempo y la erosión de los lugares. Entonces, sobre nuestra izquierda nosotros tenemos el Cerro Tomolasta y ese Cerro Tomolasta contiene la mina en su interior, ¿sí? Y algunas de esas vetas de oro quedaron expuestas en la superficie de ese Cerro Tomolasta y esas vetas expuestas fueron erosionadas con el tiempo, se fue desprendiendo material, que es lo que el agua arrastró al río donde se acumuló y el lugar que le dio origen a toda la historia del pueblo donde lo encontraron primero. Se encuentra oro en 1784, se empieza a asentar gente en un periodo hasta 1792, que es el año que se funda, donde habían pasado 8 años de asentamiento de gente en el lugar y hoy tenemos el pueblo, La Carolina, que es un pueblito de 300 habitantes, ubicado sobre el trazado original del pueblo de ese entonces. Entonces hay fachadas originales, casas originales del primer plano del pueblo en 1792 en ese lugar. El oro en sí es un recurso que en algún momento se agota, que en algún momento no genera todo ese boom. Y acá pasó, hubo un boom que ¿cuándo fue? Y en real el boom que tuvo arrancó en ese año 1792 con la fundación y el asentamiento de la corona española, que es la que trabaja la primera etapa hasta 1810, una segunda etapa más importante de 1850, 1880 más o menos, que fue inglesa, a mediados de 1800, y tuvo su finalización toda la actividad en 1920, que es la etapa argentina, que fue la última, que se desplegó mucho más intermitente hasta el año 1955, que es el año en que la mina tuvo su fin o su abandono, debido a que ya dejó de ser totalmente rentable sacar lo que quedaba. Bueno, pero vos me estás diciendo que totalmente rentable, es decir, que todavía habría o hay, pero no les rinde explotarlo. Sí, en realidad dejó de ser rentable hace 61 años atrás, cuando se abandonó con la maquinaria y la tecnología que había en ese entonces. Pero desde ese momento, 61 años atrás hasta hoy, también ha habido 61 años de adelanto tecnológico. Por lo tanto, hoy sacarlo o reactivarla sería más barato y simple que en ese entonces. ¿Pensás que en un futuro podría reactivarse? Y en realidad depende de muchos factores, ¿no? De intereses políticos, ambientales, que son todos los factores que influyen en la realización de una actividad extractiva o no. Pero sí, la posibilidad existe porque el lugar, toda la zona, tiene oro todavía. ¿Cómo era el día cotidiano, digamos, de ellos? Sí, generalmente los días cotidianos de cada minero que entraba arrancaban a la mañana temprano, con las primeras horas del amanecer, del sol. Amanecía y tenían que venir para acá. Tal cual, empezaban a trabajar temprano y haciendo un trabajo muy rústico, muy artesanal, picos y palas, cuñas, martillos, que eran las herramientas o la tecnología que tenían disponible en ese entonces. Entonces arrancaban la mañana trabajando, un trabajo incómodo, pesado, complicado, lento y persiguiendo esa ambición que los lleva a buscarse oro. Lo que se hacía es primero el túnel de acceso o la boca de entrada a la mina, que se va perforando en busca del recurso. Entonces se hace un túnel recto al interior y una vez que la veta de oro se ubica, se persigue en un sentido puntual que es norte-sur, en este caso, que es la dirección de toda la formación del lugar. Entonces, una vez que el recurso se ubica, todo lo que es estéril, lo que no tiene recursos, se tira afuera, se elimina, y lo que sirve, que es los de las galerías donde estaban las vetas de oro, se cargaba en unas bolsas de cuero, se trasladaba al hombro hacia los túneles principales, donde estaban los carritos sobre rieles, descargado ahí, y de esa forma lo trasladaban más o menos 1,5 kilómetros río abajo, de donde estamos ahora, hasta la planta de proceso, donde el material era molido y separado de lo que no servía. Era forzoso el trabajo. Pesado, por supuesto, generalmente para hombres, por ese motivo solamente había hombres. ¿Y cuántos hombres podría haber? ¿Cuántos trabajaban a la vez? ¿Cuántos estaban? Bien, la mina en su mejor auge llegó a tener entre 2.500 y 3.000 personas trabajando, pero teniendo también en cuenta que la mina en su extensión tiene más de 80 túneles como el que nosotros visitamos. Entonces tiene mucha cantidad de personas trabajando en cada túnel y sumaba más o menos ese promedio. Las condiciones de trabajo eran malas, por lo tanto las condiciones de vida y los promedios eran bajos también, malas condiciones, teniendo en cuenta que toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy no existía en ese entonces, ¿sí? Si hablamos hace 150 años o un poco más, no existían botas de goma, luces, equipamientos de seguridad, luces no contaminantes, máscaras para la tierra y el humo, por lo tanto usaban botas de cuero, que al estar muchas horas parados en el agua que estábamos parados también se empezaba a mojar el calzado, el cuerpo absorbía humedad,
la iluminación que eran lámparas de aceite, antorchas y velas, que produce combustión, humo, aspirando todo el tiempo, intoxicando sus pulmones, y los cambios de temperatura. O sea, dentro de la mina tenemos 18 grados de temperatura todos los días del año. Y está agradable, se puede estar se mantiene 18 en grados. 18 grados todos los días del año, y se puede estar en remera y pantalón corto todos los días. Pero estamos en una zona alta, a 1610 metros de altura sobre el nivel del mar, y es un lugar que tiene temperaturas bajo cero, que tiene nieve también varias veces al año, y los cambios de temperatura entrando y saliendo de ese túnel también afectaban su salud, Claro. teniendo promedios cortos de entre 30 y 35 años de vida para los mineros de ese entonces. ¿Qué quedó simbólicamente hoy en este lugar? Imagínense que La Carolina es un pueblito que actualmente hoy está asentado originalmente en el mismo casco histórico donde estaba asentado el pueblo en ese entonces. Y tiene una esencia muy puntual, con las mismas fachadas, las mismas casas, gente de pueblo, y que pobladores todavía siguen sacándose oro del río, como manteniendo viva la tradición y la historia de este lugar. O sea, hay gente que hoy lo sigue sacando del río de forma artesanal, con esos platitos de madera que en alguna película del oeste todos deben haber visto alguna vez. Cónico. Y cónico es como un sombrero chino al revés o un wok para cocinar. Y en ese platito lavan arena del río y extraen las pequeñas partículas o pepitas de oro que todavía van quedando ahí. ¿Tenía el mismo valor que hoy el oro? ¿Era tan buscado como hoy? ¿Qué mentalidad había en esto? ¿Cuál era el concepto? Bien, el oro tiene un atractivo muy puntual, es llamativo a la vista y a la imaginación de cualquier persona en el mundo, ¿no? Pero obviamente el valor que el oro tenía en ese entonces y tiene hoy es muy distinto. Realmente el oro que extraían en ese momento era más la moneda corriente para el vivir diario. O sea, yo sacaba oro y te lo cambiaba en un almacén del lugar por alimentos, vestimentas, efectivo, por lo que necesitara para vivir. Entonces era la moneda de canje que se usaba en ese momento y no tenía tanto el valor que tiene hoy. ¿Sí? Entonces, por ahí mucha de la gente que vino buscando esa fortuna encontraban enfermedades, la muerte a corto plazo, condiciones malas de trabajo y de salud, puntualmente porque las condiciones no eran buenas y no esa riqueza que buscaban en su origen. Ariel, de casualidad no tenés oro acá, ¿no? Creo que sí. Creo que, Ah, me parece que sí. Ah, mirá, yo te estaba gastando. Bien, eso es 1 gramo, más o menos. Esto es 1 gramo. Exactamente, son micropartículas de oro muy chiquititas, que es lo que se puede sacar actualmente lavando arena en los ríos de la zona. ¿Viste el dicho ese que dice un as bajo la manga? Vos tenés oro bajo la manga, ¿qué tal? ¿Todos tienen oro acá? Y toda la gente en la Carolina tiene de oro, pero más que en lo físico, en lo de valor humano, ¿no? Mirá qué bueno. Acá podría decirse que es un pueblo que la gente es de que oro. vale oro, sí, totalmente. Bueno, me quedo con eso y gracias. Perfecto, de nada. Disfrutalo y toda la gente que viene a la Carolina le puede pasar lo mismo, que se lleven algo de oro de acá. Bueno, listo. Soy de oro yo también. Se suele decir que cuando una persona tiene sueños y la decisión de alcanzarlos, los imposibles se vuelven realidades. Alguna vez escuché que la voluntad del ser humano es la fuerza motriz más grande de todas. Ejemplos que los ilustren hay muchos y por todos lados. Campanópolis es uno de ellos. Una aldea medieval que se levanta sobre un predio de 200 hectáreas al oeste del Gran Buenos Aires, fruto de la visión de un hombre sin ningún estudio en arquitectura, pero con un posgrado en imaginación.
Nos metimos en un túnel del tiempo, voy caminando, me encuentro con edificaciones súper eclécticas, raras. ¿En qué año estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el 2016, Natalie, aunque no lo puedas creer, estamos acá en Campanópolis, en González Catán, partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué es místico, es raro? ¿Cómo nace? Campanópolis tiene, sí, mucha mística. Es una aldea con estilo medieval, con estilo ecléctico, realizada prácticamente en su mayoría con elementos reciclados. ¿Y de quién nace? Este lugar nace por mi padre, Antonio Campana, fue el fundador, por un problema de salud grave que él tuvo. Como algunas personas se dedican a viajar o bueno, diferentes actividades, él puso todas sus energías en este lugar. Él no era ni arquitecto, era solamente un soñador, un Así loco, es. podemos decir, Así pero es. súper creativo que hasta hacía los dibujos él mismo de lo que podemos encontrar ahora. Vos dijiste todas las palabras, lo resumiste perfecto. Sí, loco, soñador y por sobre todas las cosas, tener muchas ganas de trabajar, poner muchas horas de su vida y querer olvidarse de su problema de salud y por medio de eso poner toda la energía acá y bueno, acá está el resultado, ¿no? Todos los edificios que vemos, las casas, estas construcciones, decís que son recicladas, pero ¿de dónde conseguían los materiales? ¿Cómo hacían? Al principio empezó comprando en algunas demoliciones y a medida que fue esto creciendo, como cada persona que se dedica a esa actividad fue conociendo a otros locos, a otros personajes que le iban trayendo cosas, amigos del barrio, amigos de acá de La Matanza. Bueno, él tenía un gran amigo que era el profesor Alfonso Corso, que era un historiador muy reconocido y fue quien puso Campanópolis a este lugar. Y así, por ejemplo, recibimos el mástil del Regimiento 3 de Infantería La Tablada y antes de que ese mástil, por ejemplo, lo cortaran y lo vendiesen como acero, como hierro, por intermedio de este historiador lo conseguimos y lo tenemos acá en custodia. La particularidad que él tenía que se llevaba absolutamente todo, era siempre el último en cargar y todo lo que la gente no quería él lo reaprovechaba, lo reutilizaba, era muy ingenioso, iba aprovechando con su memoria cada piecita y así fue armando Campanópolis. Hay escaleras que no llegan a ningún lugar, Así puertas es. como ventanas. Sí, bueno, es parte de la locura y de la magia que tiene Campanópolis. Escaleras que no conducen a ningún sitio, puertas que no abren, no abrís y no hay un balcón, pisos con tejas, techos con puertas, las tejas puestas al revés en los techos. Es parte de la creatividad y de romper las reglas, básicamente, que es un poco lo que pasó acá en Campanópolis. Un estilo ecléctico, una mezcla de estilos, ¿no? Este caserón más bien colonial fue una de las primeras construcciones. Fue una de las primeras construcciones que se hizo como para tener un lugar donde guardar los tractores, las herramientas y es como nuestra base operativa. Arriba hay una casa y abajo está toda la parte de mantenimiento y demás. Encontramos semáforos, ascensores, de todo hay. Sí, todo. Son semáforos de ferrocarriles, tienen 4 luces. Tenemos una locomotora antigua en el fondo con unos vagones y demás. Y bueno, a medida que vas caminando vas a ir descubriendo cada vez más cosas. ¿Y acá dónde llegamos? Esta es la oficina de Antonio, que vas a encontrar ahí desde sus lentes, su reloj y sus primeros dibujos de las construcciones y demás. Es muy interesante. Adelante. Esta vendría a ser la plaza principal. Esta es la plaza principal de Campanópolis, sí, donde estaba el famoso mástil del Regimiento 3 y algunas estatuas de fundición, esculturas que son muy particulares también. Todas las callecitas empedradas, ¿no? Todo empedrado y eso dio muchísimo trabajo. Y acá llegamos al Museo del Hierro. Este es uno de los primeros museos que construyó Antonio y sí, es el Museo del Hierro. Tenés cantidad de piezas que tengan que ver con el hierro, desde
puertas, ventanas, cajas fuertes, no sé, máquinas de escribir, rieles de ferrocarriles, barandas, muchas rejas. Las rejas, la particularidad que tienen es que como un artista pinta un cuadro, no solo arte es un cuadro. Una persona que hizo una reja por ahí tardó 10 meses en hacerla. Antes se hacían forjadas, hechas a golpe, a martillo. Y bueno, te invito a que vengas a conocerlo. Vamos. Miramos hacia la altura, parece un castillo. Sí, es el salón principal, se llama Salón Pacífico y la particularidad es que está hecho con 24 columnas que pertenecieron a las Galerías Pacífico. Tiene 2 pisos y es el salón más importante para hacer eventos y demás. O sea que todo tiene historia acá. Todas las piezas que uno ve no tienen nada más que un valor como metal o... atrás de cada pieza hay historia, hay gente, horas de trabajo, horas de angustia, de lindos momentos, malos momentos. Y está en cada pieza que vos ves, desde las patas de una máquina de coser hasta rejillas que han estado en el piso. Andás a ver eso, cuántas historias y cuántas cosas han escuchado. Los techos son muy llamativos. Sí, la particularidad es que están casi todos como inclinados, sin querer, por falta a veces de conocimiento, salieron así, pero quedan muy bien. Y es, bueno, lo diferencial, por ejemplo, ahí tenés tolvas de silos puestas al revés, que son las cúpulas o las cumbreras de las casas, que nuestro logo es justamente las cupulitas de las casitas todas diferentes. Y le agregó ventanas encima. Claro, exactamente. Muy curioso. Sí, le agregó ventanas. Acá el aljibe tampoco habrá estado, andás a ver de dónde lo trajo tu papá. Esto debe haber pertenecido a algún caserón antiguo de Buenos Aires también. Andás a ver de este pozo la cantidad de litros de agua que han salido y para qué. ¿Qué tiene este Museo de la Madera? Bueno, la particularidad obviamente son objetos de madera, como el primero que vimos de hierro, que eran todas cosas de hierro. Acá vas a encontrar barandas, poleas, ruedas, carretillas, escaleras, formas de zapatos, pero bueno, cantidad de piezas que tienen que ver con la madera, obviamente. Yo vi unas puertas que me hacen acordar a la película de Titanic, porque son todas tan grandes, tan trabajadas. Sí, lo más notorio de esa época, cómo trabajaban cada cosa, desde la madera, el hierro. Muy artesanal. Sí, la cantidad de horas, mano de obra que había en cada objeto, ¿no? Que por ahí era muy sencillo. Hoy se hace todo mucho más rápido, más débil. Antes, bueno, acá tenés puertas, ventanas, objetos que tienen más de 200 años, de 100 años, 50 años y están inmaculados, no se puede creer. Y todo esto es lo que la gente ve y le despierta cierta emoción al recordar que quizás en su infancia vio ese objeto, o que lo tuvo la abuela. Sí, cuando hacemos las visitas guiadas, que hay desde gente, adultos mayores, edad mediana y chicos, es increíble cómo los adultos mayores le muestran a sus hijos, por ejemplo, desde un sifón Drago que antes se cargaba. Y claro, los chicos, todo evolucionó mucho en pocos años, ¿no? En 10, 20 años hubo cambios muy por las comunicaciones y demás, y eso genera, bueno, cuando caminas por Campanópolis, justamente volver como al pasado, volver atrás y redescubrir un montón de cosas. ¿Seguimos recorriendo? Con mucho gusto. El camino del descubrimiento es largo, sinuoso y está minado de sorpresas. Allá vamos, rumbo a su encuentro,
porque en este lugar, que no encaja en ningún mapa, todavía hay mucho más por conocer. No importa cuánto hayas viajado, ni cuánto mundo conozcan las suelas de tus zapatos. Es muy difícil, por no decir imposible, pensar en un lugar que se parezca a lo que Campanópolis tiene para ofrecernos. Un collage temático, un mosaico de estilos, una excursión surrealista de la que uno no quiere regresar. Si uno va recorriendo estos pasillos, es como que se siente que está en otra ciudad, de cualquier parte del mundo. Esa es la idea, trasladarte en tiempo, lugar y espacio y encontrar en cada lugar de Campanópolis algo diferente. Cada calle tiene su nombre, como en cualquier ciudad, cada lugar, según la materialidad con lo que está construido, para también ubicarlo nosotros y con los chicos que trabajan acá y identificarlos. Acá tenés el Museo de los Caireles, por ejemplo, que es un gran museo con cantidad de caireles que se han comprado en diferentes lugares y es toda cristalería que se ha ido colgando y armado un combo. También tenés piezas de alfarería, estatuillas y demás, que es muy curioso el lugar. Y todo colocado de una manera muy detallista. Muy detallista y bien programada y ordenada, como hacía Antonio. ¿Y esta campana? Bueno, justamente este es el pasaje de la campanita también, que se le puso ese nombre por esta campana que está acá, que es alguna pieza antigua de alguna casa, sería algún llamador de los de antes y bueno, quedó acá y aprovechamos y bautizamos este pasaje así. Y todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pensemos que cuando lo empezó a construir, allá por el 80, no existía internet. Exacto. Él viajaba, ¿cómo conocía esta arquitectura? ¿Cómo se le imaginaba? ¿Era de leer libros? Es muy buena tu pregunta. Miraba muchos libros de Disney, tenía siempre en el auto algunos libros de Disney y es tal cual, hace 30, 35 años atrás no había mucha llegada a la información, así que era algunos viajes, él era hijo de italianos, entonces obviamente iba a ver los pueblos de sus padres, se basaba mucho en libros, por ahí mirando algún programa en televisión o mirando muchas cosas de Walt Disney en su momento, surgió un poco esa inspiración. Al recorrer este lugar uno se llena del espíritu medieval, pero también este predio está emplazado en una parte muy importante de la historia argentina. Se dice que por acá, en algún lugar, se hizo la primera fundación de Buenos Aires. ¿Es así? Bueno, es un poco así y no es así. En realidad se hizo uno de los primeros desembarcos de Pedro de Mendoza. Cuando llegaban a costas no se quedaban sobre ellas por el tema de los ataques a los indios. Entraban ríos adentro, el único río que hay por los libros de bitácora de Ulrico Schmid, el que era el escribiente de Pedro de Mendoza, es el Real, que es el Matanza,
y dentro de Campanópolis está la confluencia con el arroyo Morales, y por cálculos que hemos presentado en el Congreso de la Historia de los Pueblos, da que uno de los primeros desembarcos de Pedro de Mendoza se hizo acá en esta zona. Y otro pequeño detalle, que también tenemos, estas tierras han pertenecido al brigadier Juan Manuel de Rosas, y uno de los puestos emplazados aquí adentro, que ha sido una matera o algo de eso, bueno, también la conservamos con su espíritu y con su construcción típica, digamos, ¿no? Que es lo único que había en Campanópolis cuando llegó Antonio en la década del 70. Más allá de ser un paseo turístico, ¿qué actividades se realizan hoy acá? Mira, es muy variable la actividad y la idea nuestra es poder atender todas las consultas o las necesidades de cualquier cliente en especial. Podemos desde hacer una presentación para una empresa. Nuestro fuerte ahora son mucho las fotos de 15 años y todo lo que tenga que ver con social. Vienen a hacer videos con historias, con disfraces. Hemos hecho muchas películas para el exterior, comerciales, producciones de moda. Ricardo Montaner es muy amigo de la familia, es prácticamente el padrino de este lugar. Uno de sus hijos se casó acá, Marlene, su mujer, ha hecho videos y bueno, por sus redes sociales está constantemente ayudándonos. Tenemos una relación muy linda y él suma mucho y colabora a que este lugar sea conocido también, ¿no? Este predio es tan grande y tan rico en objetos que hasta tenés una prueba de barco. Sí, esta construcción justamente se llama la prueba de barco, obviamente por la similitud que tiene con la prueba de un barco. Su sostén principal son caños para extraer agua. Estos caños iban 20, 40 metros para abajo, tienen un sinfín adentro que sacaba hasta 70.000 litros hora. Estaban en Mendoza, en una finca que tenía Antonio en Mendoza. Lo desarmó ese pozo, los trajo acá y bueno, le dio esa utilidad. Y la base de la proa, digamos que son todos quebrachos de ferrocarriles, con sus bolones, sus tirantes y demás. Y bueno, después vas a ver acá 2 esculturas también con ruedas y con pedazos y sobras de elementos. Como simple observadora puedo decir que esto es una obra de arte a gran escala. Muy bien, son palabras justas, exactas, sí, tal cual, la verdad que sí. Después de muchos años, sobre todo dicen que a un artista se lo valora más ya cuando no está en este plano y es lo que está pasando un poco, ¿no? La gente y los visitantes siempre hacen ese comentario. Desde acá tenemos una vista panorámica de todo Campanópolis. Lo tenemos a nuestros pies. Está a nuestros pies. Decime, ¿qué se siente haber heredado este reino medieval? Bueno, es una responsabilidad y en realidad seguimos con la cultura de lo que dejó Antonio, del trabajo, de la perseverancia, de la prudencia y trabajar. No hay otra forma, digamos. Es muy grande, son 208 hectáreas que mantenemos muy prolijas y tratamos de que no se nos escape ningún detalle. ¿Los visitantes cuándo pueden venir? Tenemos una página web y tenemos obviamente nuestras redes sociales. Habitualmente se visita los sábados de 9 de la mañana a 1 y si tenemos grupos que se van sumando en la semana, también constantemente en la web están las fechas, la forma de reserva y demás. ¿Y de cara a futuro, qué va a pasar? De cara a futuro. ¿Te imaginas a tus hijos acá llevando adelante este legado?
Y eso está en manos de Dios en realidad, creo, ¿no? Pero sí, es probable que sí. Esperemos que esto siga creciendo y que sea una atracción importante en Buenos Aires, en Argentina, y con humildad al mundo, poder mostrarle un poco a la gente lo que hemos logrado, dejar un mensaje de reciclado, que todo se puede reutilizar, que las cosas no hay que tirarlas, todo sirve para construir, para mejorar, desde cerrar una canilla cuando nos cepillamos los dientes para no desaprovechar el agua, saber dónde enterrar y qué hacer con las pilas, y bueno, hay que conservarlo un poco este mundo, y Campanópolis también te deja un poco ese mensaje del reciclado, de la cultura, de la historia, de la ecología y demás. La invitación entonces está abierta. Cualquiera que así lo desee puede retroceder al año 1300. Para ello no hace falta tener la máquina del tiempo, sino simplemente cruzar la entrada de este predio, que en honor al apellido de su creador, hoy se conoce como Campanópolis. De un lado, la tierra de los vivos. Del otro, la tierra donde están los que ya se fueron. Y en el medio, una frontera colosal. Intimida a todo aquel que tenga la intención de cruzarla. Proveniente del sur de Italia, a Francisco Salamone le bastaron un poco más de 3 años para cambiarle la fisonomía a muchos lugares de nuestro país. Sobre todo, a la llanura pampeana. Su mirada de arquitecto e ingeniero supervisó bien de cerca la construcción de decenas de obras tan monumentales como sugestivas. Una de ellas, tal vez la más famosa, está aquí, frente a nosotros, diciéndonos que finalmente hemos llegado al cementerio de la ciudad de Azul. En Azul, si hay algo que se impone, es el cementerio, por esa arquitectura, porque siempre llaman la atención y uno pasa por acá y no puedes dejar de observar esa entrada majestuosa. Acá lo característico de Azul, una de las cosas que más vienen los turistas a ver, son las obras de Francisco Salamone. Esta es una de las localidades que más ha hecho obras, porque se cuentan también las de Cacharí y Chillar, que pertenecen al partido de Azul. Y bueno, lo más característico que hacía él eran los cementerios, plazas, municipalidades, mataderos. La plaza de nosotros lo que tiene característico son las baldosas, que tienen forma de zigzag. Y dicen que si vos das 3 vueltas, o sea, como corriendo, es como que te empezás a marear, porque hace la forma de las olas. Voy a tener que ir a probarlo, ¿eh? Voy a tener mareada, pero... sí. No sé, yo no probé, pero supuestamente es así. Te preguntaste por qué él nació en Italia y se vino para la Argentina. Se ve que le gustó tanto que hasta se nacionalizó. Salamone viene con su padre, que también era constructor, venían a ganarse la vida. Él viene acá con él a los 14 años.
Y bueno, para contarte un poco, para que no quede colgado, te digo que bueno, Salamone nació allá en la zona de Sicilia el 5 de junio de 1897 y bueno, y vino acá y empezó a estudiar en La Plata y terminó en Córdoba, que se recibió de ingeniero y constructor. De hecho, las primeras obras empezaron allá, en Córdoba. Claro, empezaron allá, pero todo este estilo de obras que se hizo únicamente en la provincia de Buenos Aires, que se hizo en 25 localidades. Y en esto, que de pronto vos, yo miro para allá porque lo veo y no puedo creer este pórtico, esta entrada tan grandilocuente, esa imagen. ¿Sentís que tenía un doble mensaje? ¿Por qué estos tamaños tan...? En realidad lo que se buscaba en esa época, porque él lo hizo entre la época de 1936 y 1940, que se finalizaron, entre esos años hicieron todas las obras a la vez. Y bueno, como te decía, son todos estilos únicos que usaba. Y bueno, este cementerio que tiene característico que se le hizo también un crematorio, además que tiene la capilla, la administración. Y bueno, como estuvieron viendo, o sea, tiene el ángel en el medio, que lo rodean las plazoletas, la inscripción atrás del RIP, que es sí, es como lo que más impacta. Bueno, y las 4 antorchas que significan la llama eterna. Y el ángel tiene un nombre que le dicen San Miguel Arcángel o el ángel de la muerte, como que divide los muertos de los vivos. ¿Considerás que a él le pedían todo esto o era algo que ya era una impronta muy marcada? Porque también en otras de sus estructuras que ha hecho también muestra que en general son de gran dimensión. Claro, todas en realidad las que quiso hacer, lo que ellos querían mostrar en eso entonces el gobierno era mostrar monumentalismo. A estas obras se las encarga el gobernador Manuel Fresco. Es el que le encargó. Amigo, ¿no? Claro, cuando él vuelve a la provincia de Buenos Aires, se conoce con él y es el que le encargó hacer todo este tipo de obras. Ajá. Y por eso el estilo que utilizó fue el estilo de Art Deco, pero nunca repitiendo ninguna obra. En todas las localidades que se eligió eran totalmente llanas, o sea, lo que él quería era resaltar toda la llanura bonaerense, con este tipo de gigantes de hormigón. Con esto, digamos, también hablamos de como la pampa argentina, ¿no? Esa imagen. Tal cual. Trato de pensar en esto de caminar por el campo y estar viendo esta claro, y encontrarte con una de estas entradas, que era lo que ellos querían marcar, era eso realmente, era como que vos se te imponga esto de monumentalismo, eficiencia, y bueno, vos imagínate que en esto entonces, en el año que era súper creativo él, porque no era en este estilo de construcciones. Era una innovación tal absoluta. Cual. ¿Tenés alguna intuición de por qué pudo haber sido que elige esta zona? Y yo creo que esta localidad se eligió porque es el centro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en eso entonces también era otra ciudad y era como el centro que venía todo para acá. Así que yo creo que también por eso se eligió y es una de las que más se hizo las obras de él. ¿Cuánta gente de distintas nacionalidades habrá pasado por acá, ¿no? Buscando también la historia de este ingeniero, de este arquitecto tan osado para aquel entonces? Bueno, acá viene mucha gente a visitarlo. Porque sí, les llama la atención la arquitectura, el año en que se hizo, entonces como que vienen buscando eso, o vienen recorriendo ya distintas localidades y empiezan a venir ya sea desde diferentes puntos de la Argentina y hasta vienen de distintos lados de Europa, de un montón de lugares que vienen a recorrerlo. Ya metiéndonos un poco más como en el cementerio, se observa bastante amplio, se ve una infraestructura que también acompaña con esto, ¿no? En las bóvedas. ¿Cuánta extensión tendrá esto? ¿Es varias manzanas? Sí, 5 manzanas. ¿Y aquellos que descansan acá son casi todos de azul? ¿Son familias de azul? Sí, casi la gran mayoría son todos de azul. Y porque Chillar y Cacharí tienen su propio cementerio, así que la gran mayoría que están acá son todos de azul.
Leo algunos nombres, algunos apellidos, imagino por ejemplo acá Pedro Piazza. ¿Será seguramente por la envergadura de esta estructura, también algún hacedor de la localidad? Sí, los Piazza también vinieron de Italia y, como te decía, vinieron a ganarse la vida porque al principio esta familia se dedicaba a hacer velas, jabones, vendían en un carro, imagínate, y terminaron teniendo una curtiembre, una cervecería, sus propios locales. Es más, van a ver muchas casas de acá de la ciudad que si recorren, que hay muchas casas que son de ellos. Es más, todavía tenemos la Galería Piazza, que sigue siendo de ellos y se sigue usando. No puedo dejar de preguntarte si viste en eso de las curiosidades que generan los cementerios o eso de se escucharán voces, pasará algo. ¿Hay alguna historia, algún mito, algo acá? Bueno, lo que tenemos acá característico que siempre se muestra es la historia de Aurorita Martínez. ¿Quién fue Aurorita? Que, bueno, ella fue una nena que tenía apariciones de la Virgen y hacía algunos milagros. Y siempre le contaba a la mamá que ella cuando tomara la comunión se iba a ir con la Virgen. Y bueno, y fue así, el día que ella tomó la comunión se murió. Y bueno, de eso entonces quedó como una especie de santa, por así decirlo. ¿En qué año fue? Y esto fue en el año 58. ¿Y sigue viniendo gente? Y sigue viniendo gente hasta el día de hoy que le traen las placas, todo, y ahí están, o traen flores y le piden cosas. Una especie de ofrenda. Claro, o agradecimientos, porque hay mucha gente que dicen que sí, que les cumplió los milagros que pidieron. Pero hay algo que me llamó la atención, que observé, que hay algunos dibujos o inscripciones de pronto distintas. ¿De qué son? Bueno, este cementerio también es bastante característico por algo en realidad bastante nuevo, porque en eso entonces no se sabía mucho y muchas de estas bóvedas, por ejemplo de los Piazza, como vos me nombrabas, tienen simbología masónica. Y hay un montonazo de otras bóvedas que también son de diferentes familias, que también tienen esta simbología, que es lo que todavía como que se está empezando a descubrir, porque en eso entonces imagínate que no se decía mucho, porque era como una logia que solamente participaban los hombres, y por ejemplo acá la familia Piazza llegó hasta el grado 25 de la masonería, que van desde los rangos 1 al 33. La logia de ellos era la Cruz del Sur, pero es como que todo lo que se sabía, porque en eso entonces era algo muy secreto. Y, sí, una logia que hasta el día de hoy todavía. Claro, y era como que se morían y ahí capaz que se enteraban, pero no era muy público. Creo que esta es una temática que se está por explorar, ¿no? Abrir ese camino también en este lugar que genera esa curiosidad, que no es la única familia que llama muchísimo la atención. Tal cual, sí, acá están tratando ahora de armar un libro con todo este tipo de información, de ver los símbolos, qué significa cada uno, todo porque es bastante nuevo para acá ver esto. ¿Y suponés que en esto que se va descubriendo habrá muchas más familias? Y tal vez que sí, a medida que vayan investigando, tal vez vayan apareciendo más de las que hay ahora. Claramente, entonces recorrer un poco el cementerio es sentir viva la historia. Tal cual, sí, es una forma también de conocer como la historia de Azul. Historias enterradas, que a su vez se encargan de desenterrar otras historias. Algunas de ellas impensadas. Suena paradójico, pero no lo es. Así son las cosas en el mundo de los cementerios. Y el de Azul, a pesar de llevar la impronta de Francisco Salamone, no es la excepción a la regla.